es un trabajo sobre la influencia latinoamericana en Podemos, ¿no? Así Publicado es. por Tecnos, aquí está, es el libro que muestra Emilio, un trabajo publicado por Tecnos, que es un trabajo que me dio, sin querer, este tema, ¿no? Son varios los países que sufren pues una situación inestable y bueno, toca hablar de ese tema, ¿no? De cómo se interpreta la revolución, cuál es su significado en la América Latina que nos toca vivir hoy en día. Muchas gracias, profesor. El profesor ha venido desde Salamanca. La verdad es que agradezco de verdad profundamente el favor. Sé que quiere mucho a la casa. Entonces, pues bienvenido y ya sabe que este es su hogar. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Espero que tengamos un conversatorio interesante. Gracias, Eduardo Fernández Luña, por la invitación, por un lado al Instituto Juan de Mariana, que es mi primera intervención en este instituto, en esta institución, como en la Universidad Francisco Marroquín, que no es mi primera presencia, ¿no? Pero sí en de Madrid. Bueno, en efecto, yo creo que es muy oportuno haber planteado una serie de charlas, de conferencias sobre el tema de la revolución. Cuando me hablaste de esta iniciativa, yo lo primero que me vino a la mente es un artículo que debí escribir en el año 88, 89, precisamente sobre el futuro de la revolución en América Latina, ¿no? En el año 88, 89, ¿no? Y desde entonces yo no había vuelto a repasar mentalmente y a pensar en el tema de la revolución como tal. Y bueno, esta invitación me ha servido para bueno, poner un poco algunas ideas en orden, y es el esquema y el guión que voy a seguir, y luego también para vincularlo con, como has señalado, con lo que está pasando en la región en los últimos, por lo menos yo diría que en los últimos 6 meses, ¿no? Creo que si consideramos la región, y hay que considerar en la región el caso de Puerto Rico, bueno, quitarse del medio a un gobernador, a todo un gobernador, en un régimen muy presidencialista y en un régimen muy tutelado, como es el régimen puertorriqueño, es insólito en la historia de este país, y esto ocurrió en julio, ¿no? Y desde entonces acá, pues bueno, somos todos muy conscientes de lo que ha pasado. De eso voy a referirme, digamos, al final de mi exposición. Cuando hablamos y conceptualmente de ciertos términos en nuestra disciplina, lo primero que tenemos que intentar es hacer un esfuerzo por definir y saber de qué estamos hablando, ¿no? La disciplina de entrada, y esto lo dijo muy bien Sartori, que hay un problema de estiramiento conceptual en el que un concepto puede significar cosas muy diferentes según quién lo esté utilizando. Digo quién en el sentido tanto académico como profesional, es decir, porque evidentemente, yo que sé, los profesionales del mundo de la comunicación, pues es un ámbito que tiene a veces muy poco que ver con el ámbito de la academia, o con el ámbito, pues yo que sé, empresarial, o el ámbito funcionarial, etcétera, ¿no? Entonces, en boca de personas de distintos colectivos, de estos distintos colectivos, los conceptos significan cosas muy distintas. Esto, hay una enorme tradición sobre ello, desde palabras que usamos coloquialmente, como puede ser igualdad, libertad, justicia, a otra ya más, digamos, más politológica, como es democracia, y nos ha ocurrido en los últimos 10 años con el término populismo, ¿no?
O sea, un concepto en el que lo que se ha podido escribir, sobre todo de este lado del océano, en términos de qué es el populismo y demás, bueno, pues subraya esto que estoy señalando. Y esto ocurre con la palabra revolución, ¿no? O sea, que aquí tenemos digamos un primer elemento que creo que debemos abordar para saber a qué nos referimos, ¿no? Y hay dos elementos que quiero recordar que nos deben guiar, ¿no? Lo que vayamos a hablar. Es la revolución aplicada a un determinado tipo de ámbito. Y entonces, bueno, es muy distinto hablar de revolución económica a revolución social, a revolución cultural, a revolución en un determinado campo del saber, en la ingeniería, en las comunicaciones, a la revolución política, ¿no? Eso es algo que tenemos que ser conscientes de que es una palabra, en este sentido, que es comodín con otras que delimitan perfectamente el escenario donde se está refiriendo. Y, digamos, el término más, la otra consideración es que el término, y buscamos una cantidad de sinónimos, de metamorfosis, de traslocación, etc., pero acompañado siempre de la cuestión radical. Es decir, es un cambio profundo, es un cambio que, digamos, en terminología, y a Ortega le gustaba mucho esta palabra, va a la raíz de los problemas, ¿no? El cambio radical es un cambio, por consiguiente, que afecta a elementos fundamentales, vitales, de lo que está cambiando. Eso por un lado. Vamos a hablar de América Latina, un espacio complejo, bueno, se puede decir cualquier otro espacio es complejo, es cierto, un espacio heterogéneo. Ya a veces los espacios no necesariamente tienen que ser heterogéneos, pero esto hay que insistirlo siempre mucho. América Latina es muy heterogénea, pero un espacio en el que hay por lo menos 4 niveles que aproximan esta realidad compleja y heterogénea. Uno es el nivel geográfico. Digamos, América Latina vive en un continente que es un continente, si nos damos cuenta, cuando vemos nuestro globo terrestre, donde hay una continuidad, está perfectamente separado del mundo por 2 grandes océanos. Entonces hay una continuidad geográfica. Evidentemente, lo que llamamos América Latina no ocupa todo ese territorio. Hay una parte en el norte, como bien sabemos, en la que bien América Latina penetra y cada vez más a través de la inmigración, pero es obvio que no consideramos esto América Latina, pero en el resto de la región hay una continuidad, ¿no? Hay una continuidad y que, ya digo, que le da cierto sentido, y una pequeña discontinuidad en el mundo de las Antillas, en el mundo de lo que llamamos el mundo del Caribe. Hay un común denominador cultural. Sobre todo ese denominador cultural tiene que ver con la lengua, tiene que ver con el mestizaje, tiene que ver con la religión, tiene que ver con determinados valores, tiene que ver con una presencia política, social, cultural de la monarquía española durante más de 3 siglos, dependiendo los sitios y demás, y también, evidentemente, de nuestro país vecino de Portugal. Entonces eso, bueno, es un elemento que está ahí presente y demás. Hay, digamos, también un elemento común a América Latina, más politológico, si se quiere, que es el presidencialismo, ¿no? El presidencialismo también es un denominador común. Hay muy pocos ejemplos de regímenes parlamentarios o de momentos parlamentarios en América Latina, algunos de ellos ya del siglo XIX, y para los países actuales de América Latina, claro, no
Haití, por ejemplo, que podemos hablar luego en el conversatorio, precisamente es un caso no presidencialista, ¿no? Pero que señala digamos, un panorama de homogeneización. O sea, para los politólogos, por lo menos, es muy cómodo que esta variable sea constante, aunque sea una variable que luego hay elementos, y el presidencialismo en un país no es exactamente igual al de al lado y demás, pero parece obvio que esto es así, ¿no? Y luego tenemos una definición, yo creo que por lo menos que es válida para los últimos 40 años, por lo menos estaremos de acuerdo en los últimos 30 años, que es que América Latina se ha movido en una matriz democrática. Una matriz democrática con sus más y sus menos, con sus peras, con sus peros, con sus imperfecciones, pero hay una continuidad democrática en la que, ya digo, esto se puede matizar luego, pero, digamos, nadie repudia la lógica democrática. Y si la repudian es en el ser, en el sentido de manipular las elecciones, ¿no? para mantenerse en el poder, pero salvo quitando el caso de Cuba, esto me parece que se ha mantenido. Bueno, entonces, esto es la América Latina de la que vamos a hablar. Pero, digamos, antes de seguir en el tema de revolución, hay que también recordar una cuestión, y es el concepto sistémico de la política, ¿no? El concepto sistémico, que lo podemos llevar, y si se quiere, en la valoración de si gusta bien y si no gusta habrá otros autores, pero de Wallerstein en el tema del sistema mundo, pero también desde la lógica estrictamente de la teoría de sistemas. Evidentemente, las unidades políticas de América Latina configuran sistemas políticos con unas determinadas características, pero que para digamos, esta charla, a mí la que me interesa que hay que subrayar más es esta idea de interacción, ¿no? De interacción y de juego sistémico de la política, a nivel de cada país, pero también en lo que cada país influye en el vecino, ¿no? Y esto es muy importante porque la idea de revolución es una idea que ha funcionado muy bien sistémicamente, y lo sabemos muy bien cuando vemos que la revolución es algo exportable. Si es algo exportable, supone que hay una serie de vasos comunicantes a través de actores, a través de valores, a través de instituciones que facilitan esta comunicación. Y esto no sería así si no aceptáramos esta visión sistémica de la política. Bueno, ¿qué sabemos? Y esto es un repaso que es necesario, pero son exactamente 3 minutos. ¿Qué sabemos de la revolución? Bueno, la revolución en la iconografía occidental, diríamos, pero me atrevo a decir que la iconografía mundial, cuando hablamos de revolución estamos hablando de lo que acontece a partir del último tercio del siglo XVIII, ¿no? Es decir, está muy ligado si nos damos cuenta, está muy ligado a dos procesos que son concomitantes. Uno tiene que ver con lo que llamaremos después, no se llama en ese momento, pero lo que llamaríamos una revolución libertadora o de liberación nacional, que supone la independencia de Estados Unidos, de colonial, ¿no? Entonces es un primer vector, pero inmediatamente y al caballo de esta declaración de la independencia hay otro tipo de revolución que se va a plasmar en la Carta de Filadelfia, de acuerdo con el credo liberal que se ha venido pergeñando durante todo el siglo inmediatamente anterior. Es decir, el pensamiento cristalizado de John Locke y el pensamiento del barón de Montesquieu se van a articular para dar pie y dar cabida a esta expresión, que es una de las primeras revoluciones políticas, y que inmediatamente, en un ambiente totalmente distinto, va a venir acompañado de la Revolución Francesa. O sea, son los dos primeros iconos de, digamos, su acervo de revolución. Es una revolución, ambas revoluciones tienen un marcado carácter, digamos, más ideológico que en otro ámbito de, digamos, de
el conocimiento o de la praxis, y que tendrá su correlato aproximadamente 5 años después con la revolución, con dos revoluciones también que van a ir muy de la mano. Una es latinoamericana porque es anterior y otra es europea, que son la Revolución Mexicana y la Revolución Soviética, ¿no? Que yo creo que ya con eso se cierra un ciclo de asentamiento del concepto y la interiorización del término revolución. La primera más de tipo, ya digo, ideológico, si se quiere también más político, más institucional, se articula en instituciones, se articula en una determinada forma de entender la política, mientras que la otra es una revolución fundamentalmente social, ¿no? Es decir, en la que hay un nuevo sujeto que llamamos las masas o llamamos las clases sociales que intervienen. Bueno, entonces ahí digamos que se sitúa lo que conocemos y lo que hemos vivido desde entonces hasta ahora. Claro, ya si nos damos cuenta, hay digamos, dos preguntas que nos tenemos que hacer a lo que está pasando. Es, bueno, digamos, la primera pregunta es, ¿qué contenido hay en esta revolución? Es decir, en este cambio radical. Y bueno, digamos que la literatura va a poner el acento en dos tipos de contenido muy distintos. Si el cambio radical es un cambio de dirección, por consiguiente un cambio de élites, ¿no? Digamos que de alguna manera puede ser la vieja idea de Charles Tilly, ¿no? Es decir, hay unos que están en el poder y llegan otros radicalmente distintos que llegan al poder, ¿no? Está una nobleza vinculada a la tierra y de sangre, digamos, de la nobleza británica, que de pronto, bueno, dejan el espacio a unos colonos que no tienen esa sangre, que no tienen ese origen y que no están vinculados con la corona, ¿no? O unos campesinos que se llaman Emiliano Zapata o Pancho Villa, que con unos ejércitos absolutamente irregulares, etcétera, toman el poder y llegan al poder en una nueva clase, en una nueva élite política. Sirve la idea también para Francia, como sabemos, o para el caso de la Revolución Soviética. O este sería cambio radical en las élites, en los grupos dirigentes, o cambio radical en las políticas. Es decir, bueno, pasamos de una política proteccionista o de una política basada en la fisiocracia o basada en el mercantilismo, etcétera, y de pronto pasamos a una política controlada por el Estado, controlada por, digamos, por una economía absolutamente de comando, centralizada, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo que cambian son las políticas y lo que cambia es la orientación diríamos, de la polis. Bueno, eso nos va a servir, esto es importante porque nos va a servir para ir definiendo hacia dónde va una determinada revolución. Ahora, la otra cuestión es qué estrategia, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, digamos, que articulan? Bueno, y sabemos pues claramente que el primer gran instrumento que articula el proceso revolucionario es la existencia o no de violencia, ¿no? El uso de la violencia, bien sea a través de una guerra civil o bien sea a través de un golpe de Estado, son los que, digamos, en términos comparados vamos a encontrar en una revolución. La guerra civil es como consecuencia de una insurrección, puede ser una insurrección de parte del ejército o puede ser la insurrección de un pueblo en armas, un pueblo que es armado de una manera o de otra, mientras que el golpe de Estado, claro, tiene un componente normalmente, diríamos, top-down, ¿no? de arriba abajo. Pero también tenemos revoluciones no violentas, ¿no? Es decir, aquellas revoluciones en las que o bien se produce una movilización social en una determinada dirección, y aquí el ejemplo claro será el proceso de la no violencia de Gandhi, por ejemplo, y que culmina con la independencia de la India, o una revolución a través de una vía electoral. O sea, evidentemente ha habido cambios profundamente revolucionarios que se han producido, digamos, porque ha habido cambio de élites y ha habido cambio de políticas vía electoral, ¿no?
Y, por consiguiente, serían las dos grandes diferencias. Y luego tendríamos también cuál es el medio para llevar a cabo la revolución, sea de manera violenta o sea de manera pacífica, ¿no? Y bueno, claramente aparecen cuatro tipos de escenarios, ¿no? Un primer escenario es un escenario muy individual, en la que hay una persona, un líder que claramente se sitúa por encima de todo el escenario. Yo creo que el ejemplo de Gandhi sigue siendo muy bueno para esto, es decir, es impensable el proceso que conduce a la revolución, a la independencia de la India sin Gandhi, lo cual no quiere decir que la India en un determinado momento no hubiera sido independiente, ¿no? O, muy claramente, y esto dejo el tema para luego la discusión de eso, la revolución cubana sin Fidel Castro. O sea, quiero decir, el personaje, el individuo, la persona es absolutamente fundamental para entender el proceso. O sea, no podemos imaginar la revolución cubana sin Castro. O sea, por un lado, entonces, el individuo. En segundo lugar, sería el partido político, si queremos el partido, sí, ya porque es una terminología, el partido realmente es una terminología de finales del 19, antes no se llama así, sería el grupo revolucionario, etcétera, pero bueno, digamos que en este caso los bolcheviques es un ejemplo muy claro, frente a el grupo más difuso, que es en la Revolución Mexicana, donde no hay partido como tal, ¿no? Pero es un grupo de que configura una determinada familia, pero que tiene, ya digo, una presencia importante. El Partido Político Revolucionario es uno de los grandes instrumentos del siglo XX, ¿no? Es decir, y esto es muy válido para América Latina, la gran mayoría de partidos políticos creados en América Latina cuando está cambiando el siglo son revolucionarios, y son revolucionarios de verdad. Es decir, llegar al poder como sea. Por ejemplo, un partido que hoy es un partido respetabilísimo y que todo el mundo tal, es la Unión Cívica Radical. Cuando la Unión Cívica Radical se crea en torno a 1890, es un partido que quiere entrar en los cuarteles, que quiere usar la violencia, ¿no? Y es un partido político, ya digo, que luego, bueno, va a ser un partido político muy de clase media y demás. Así hay muchos partidos en América Latina, ¿no? O sea, yo qué sé, el partido de la Revolución Dominicana, ¿no? El partido que crea Juan Bosch, por ejemplo, pues es un partido revolucionario, pero revolucionario que está, que una de sus instrucciones, pues es matar a Trujillo, ¿no? O sea que el partido político siempre ha tenido un papel que a veces se ha ignorado, ¿no? También, evidentemente, los movimientos sociales, lo que podríamos denominar las masas, han estado presentes en pobladas, ¿no? en grandes procesos que pudieron o que fueron en un determinado momento que terminaron en un proceso revolucionario. Y también, obviamente, hay una revolución importada, ¿no? Es decir, la revolución se ha exportado y por consiguiente se ha exportado es que alguien la ha comprado, ¿no? Entonces hay procesos revolucionarios que han sido inducidos desde fuera. Esto también es obvio, ¿no? Bien, bueno, ¿cuáles han venido siendo las bases sociales o las bases de la revolución? Es decir, ¿por qué la revolución? Bueno, yo creo que la revolución ha tenido dos grandes canales en la historia, ¿no? Uno es la desigualdad. Pero ojo, cuando digo la desigualdad, no estoy hablando de la desigualdad económica. También hablo de la desigualdad. Es decir, la desigualdad es el sentido de que yo o mi grupo somos desiguales con respecto a tu grupo y a ti. Y a lo mejor somos desiguales porque no nos dejas hablar nuestra lengua o no nos dejas practicar nuestra religión. Es decir, hay un proceso de separación, de segmentación, en la que un grupo es superior a otro porque tiene un uso simbólico de algo importante y por el cual margina al otro grupo. Entonces, por eso digo que hay sí una desigualdad económica que es muy clara y que es muy típica en la tradición, sobre todo marxista, en la tradición de la lucha de clases, ¿no? Un proletariado que no tiene nada, salvo la prole, frente a una burguesía que lo tiene todo y que entonces hay que luchar por los medios de producción, etcétera. Entonces es una visión muy claramente económica, ¿no? Pero repito, hay revoluciones que han sido articuladas por factores religiosos, pensemos
revolución iraní, la revolución de Khomeini, por ejemplo, ¿no? Por factores lingüísticos, pensemos también la propia revolución irlandesa, por factores étnicos, bueno, los procesos que se han venido dando en África en el último medio siglo, o por otro tipo de identidades, ¿no? Que ya digo que se ven marginadas y entonces, bueno, y de hecho podemos hablar de una revolución en términos de valores, de ciertos valores, ¿no? O sea, este para mí creo que es el principal elemento. El elemento, digamos, donde hay un escenario de percepción de la desigualdad es un gran elemento movilizador, ¿no? Y esto creo que yo creo que para el final creo que tiene mucha importancia esto. Y también, a propósito de esta idea de la importación y de la exportación, bueno, las revoluciones se dan contra el enemigo externo, ¿no? Bueno, me refería antes a las luchas de descolonización. Todos los procesos revolucionarios de descolonización se hacen contra una potencia que está presente, o un enemigo externo que puede ser a veces absolutamente inventado o absolutamente imaginario, pero que puede funcionar. Bueno, porque esto es importante, porque la pregunta es revolución para qué, por qué y contra quién, ¿no? ¿Cuál es el sentido, ¿no? ¿Cuál es esa mística? Yo creo que esto que estoy planteando nos da algunas ideas. Bueno, ¿qué podemos hablar de América Latina, ¿no? Ya muy concretamente, ¿no? Tengo aquí anotadas tres ideas. Una primera idea es que hay muy pocos países, voy a hablar solo del siglo XX, no me voy antes de 1910, o sea, digamos, ponemos el 1910 por la Revolución Mexicana y lo que esto supone, o sea, últimos hay muy pocos países de América Latina que no hayan tenido una experiencia revolucionaria. Muy pocos. Estaba pensando, cuando hablaba esto, y digo, claramente de los grandes, Colombia. Colombia es el país huérfano de proceso revolucionario porque lo que vive es otra cosa. Es una guerra civil o un conflicto. Podemos luego definir lo que ocurre más o menos a partir del 48, ¿no? Y que se va a intensificar a partir de los 60. Honduras sería otro país donde no ha habido un momento revolucionario. Fuera de ellos dos, estaba pensando, uno podría pensar a lo mejor en Paraguay, pero en Paraguay hubo el proceso febrerista y la Revolución de Febrero, que bueno, que estuvo ahí en los años 30, o sea que hubo algo, ¿no? Pero a lo mejor podíamos incorporar. Pero el resto de los países de América Latina han tenido procesos revolucionarios. O sea, esta es una primera cuestión. O sea que la idea de revolución está muy presente, claro. Podríamos decir lo mismo para el caso español, claro. Digamos, en este mismo lapso se puede considerar también el caso español, aunque la experiencia, bueno, también en América Latina también ha sido a veces muy puntual y demás. Esta es una primera cuestión. Segunda cuestión, si ha habido un denominador común muy importante en América Latina por la lógica de la Guerra Fría, ha sido el peso de la Comintern. O sea, la Comintern en América Latina, y ahora es interesantísimo, yo no me muevo en el terreno de la historia, pero se están haciendo tesis muy buenas porque, claro, los archivos de la Comintern en Moscú se han abierto, ¿no? Hay que saber ruso, aunque haya muchos documentos que están en español, pero se están abriendo y hay gente que está haciendo tesis excelentes de cómo la Comintern intervino y cómo a veces se pensaba que intervenía, pero no intervino, ¿no? Era otra cosa. Pero la Comintern, y pongo la Comintern como cabeza visible de lo que fue para América Latina el casi medio siglo, diríamos, de influencia de la Unión Soviética. Es decir, bueno, del 19 al 89. Es decir, medio siglo largo porque, bueno, la Unión Soviética empieza y realmente la Comintern va a tener vigencia, sobre todo
ya a partir de Stalin, o sea, por eso digo, estoy hablando de más o menos 50 y tantos años, ¿no? Y bueno, y hay ahí una presencia muy importante para América Latina. Y estos elementos se proyectan en 6 procesos revolucionarios en América Latina que son absolutamente emblemáticos y que tienen un componente que trasciende lo nacional. Es decir, no son solo revoluciones, como ya he hablado de la mexicana, no es solo la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana afecta a toda América Latina por el gran impacto, porque México es uno de los grandes países de América Latina y porque, como bien sabemos, hubo muchos latinoamericanos que estaban allí y que, bueno, que vieron la revolución. Aya de la Torre, ¿no? Sería el ejemplo más evidente, y lo que luego Aya de la Torre, la influencia que va a tener Aya de la Torre en su país y en otros países aledaños, o la propia creación del APRA, ¿no? Que se crea en el primer momento en México. O sea, la Revolución Mexicana, evidentemente, es un momento icónico. Segundo elemento es, evidentemente, Guatemala. Guatemala y la Revolución del 44. ¿44? Gracias. Octubre del 44. Y lo que va a suponer, primero, porque es contra una dictadura. Segundo, porque apertura una década compleja, muy compleja, y que termina mal, digamos, ¿no? Entonces, la revolución guatemalteca también es una revolución con un impacto no solo para Guatemala, sino en el imaginario de América Latina. Por ejemplo, en el imaginario del peronismo es fundamental, ¿no? Lo que pasa en Guatemala. En gran medida porque el primer presidente viene de Tucumán, es un hombre guatemalteco que está trabajando en Guatemala, en Argentina, y que de alguna manera tiene contactos en Argentina. Esa sería la segunda. La tercera es la revolución boliviana del 52, la del MNR, ¿no? Porque el MNR es un partido que ha surgido de la nutriente, de ese aprismo, de esto que se está llamando ya el Estado Nacional Popular, etcétera. Es una revolución donde el sindicalismo tiene un papel muy importante, la COP, la Central Obrera Boliviana, y también el movimiento, no se llama así en ese momento, pero el movimiento indígena que nutre a la COP tiene una presencia muy importante. La cuarta revolución la voy a poner de otro lado para que veamos cómo se utiliza el término revolución. Es la revolución libertadora argentina del 55, ¿no? Que, claro, en pura, digamos, lógica sería una contrarrevolución, pero esto pasa a la historia como una revolución libertadora, ¿no? Y se utiliza, y además lo tomo de este ejemplo para ver cómo el concepto de revolución entonces ya empieza a ser confuso, ¿no? Empieza a tener una suerte de manipulación. Y lógicamente las dos últimas grandes revoluciones que se separan 20 años son la Revolución Cubana y la Revolución Nicaragüense, 59 y 79, donde precisamente el amigo ruso, el amigo soviético, tiene, sobre todo en la primera, pero también en la segunda, una importancia destacada. Las pongo como ejemplo, pero para que nos demos cuenta, como para los que vivimos con la realidad latinoamericana y tal, pues sabemos que estos son 6 momentos importantes, fundamentales, de lo que pasa del acontecer en América Latina en buena parte del siglo XX. Bueno, pero digamos, de pronto las transiciones a la democracia irrumpen en la región, como decía antes, empieza a cambiar a partir del 78, la lógica electoral se impone, los gobiernos cambian al albur de lo que quieren los votantes, en procesos electorales que se desarrollan medianamente de manera razonable. Hay algún caso anómalo en este momento, que me estoy refiriendo, que es el caso de Perú con Alberto Fujimori, donde esto se interrumpe, donde hay una situación de a ver qué pasa. Esta situación va a terminar en el año 2000, pero en el resto de la región, ya digo, la alternancia electoral, el juego electoral, la aparición de partidos políticos nuevos,
el deterioro de sistemas de partidos políticos que estaban muy asentados. Los dos ejemplos muy bien estudiados son el de Venezuela y el de Perú, países, sobre todo el primero, que tenía un sistema de partidos modélico. Este sistema de partidos en la década de los 90 se va disolviendo, y entonces, pero sigue habiendo comicios, sigue habiendo fórmulas electorales, etcétera, pero esto de pronto va a cambiar de forma muy rápida, muy radical, cuando se va a poner en marcha un concepto que es el concepto de revolución bolivariana. ¿No? Yo creo que este es un elemento que es novedoso, por una parte, porque ha roto lo que está pasando en la región en estos años, pero que retoma la mística de lo que había pasado en la región exactamente 20 años antes. Conviene no olvidar, Hugo Chávez gana las elecciones a finales del año 98, toma posesión en el año 99, la revolución nicaragüense es del año 79, es decir, exactamente son 20 años después. Y poco tiempo después, apenas 7 años después, un ciudadano con un bagaje político muy reducido, muy pequeño, apenas tiene la experiencia de haber sido ministro unos meses, bueno, va a conducir un proceso que va a autodenominar Revolución Ciudadana, ¿no? Que se llama Rafael Correa. O sea, que entonces el término revolución, este término que yo, de una manera un poco, a lo mejor demasiado ingenua o demasiado superficial, yo había desterrado en ese artículo que ya digo que escribí a principios a finales de los años 80, bueno, de pronto la palabra revolución la teníamos encima de la mesa. Digamos, ¿qué tres elementos van a estar presentes en estos nuevos procesos que vamos a llamar revolución? Bueno, pues ahí creo que ya van quedando dichos. La revolución se llega a través de procesos electorales. Es decir, tanto Hugo Chávez como Rafael Correa ganan clarísimamente, de manera abrumadora, sendos procesos electorales, sin tener maquinaria partidista ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No tienen ninguna maquinaria partidista. Aquí conviene recordar que, primero, que Chávez, cuando se presenta a las elecciones presidenciales, ya han sido las elecciones legislativas, y que cuando se presenta Rafael Correa, él no quiere presentar un partido político a las elecciones legislativas. O sea, no hay partido político detrás de Correa. Así como, por ejemplo, con Fujimori sí que hubo un partido político que se llamaba Cambio 90, que bueno, que le acompañó y que en los últimos 3 meses Fujimori armó. Rafael Correa no, Correa directamente no quiere tener partido político. Entonces, primera cuestión es la cuestión electoral. Segunda cuestión tiene que ver con, digamos, el liderazgo. O sea, en ambos casos hay un liderazgo muy fuerte. Por consiguiente, esto rompe con la tradición de partido, como estamos señalando, o sea, aunque sea una mecánica electoral, pero no hay un partido, no hay un grupo de compañeros, no hay un grupo de gente que viene estudiando un proyecto político, etcétera, sino que el proyecto político es un proyecto político muy personal, muy improvisado, muy del momento, pero ya digo, con un enorme potencial legitimante, porque tiene el apoyo de la gente. Y tercero, y aquí es donde viene lo que no es novedoso para América Latina, pero sí que es novedoso en términos de, digamos, de las teorías de la revolución, es la praxis populista. Es decir, el viejo populismo latinoamericano va a cobrar un sentido en estos dos procesos, que se va a ver nutrido por la bonanza de las finanzas del mercado internacional, que permite la compra de productos primarios a precios al alza y con una demanda muy alta, ¿no?
sobre todo asiática y sobre todo de China, ¿no? Y esto permite financiar el proyecto populista. Permite financiar lo que vamos a denominar socialismo del siglo XXI, por unificar ambos procesos. ¿Cómo terminan estos procesos? Bueno, terminan a través de dos vectores. Uno es la desaparición física, en el primer caso de Hugo Chávez, y la renuncia a la carrera política en el segundo caso. Y, de alguna manera, la traición del delfín en el caso ecuatoriano. O sea, es decir, desaparece el actor que había sido fundamental para canalizar el proceso. Y segunda idea, como bien sabemos, el deterioro de la economía, la constricción en la balanza comercial y el consiguiente deterioro de las economías de ambos países. De tal manera que estos procesos revolucionarios se hunden con ambos factores. ¿Cuál es el panorama hoy de este escenario? Punto y aparte, nuevo epígrafe, no es solo América Latina, el mundo ha cambiado enormemente en los últimos 15 años. Estamos tan metidos en estos cambios que somos conscientes, pero que no nos damos cuenta de la profundidad de este cambio. Y este cambio precisamente además llega con un titular en el que aparece la palabra revolución. Pero ahora la revolución es otra, la revolución es de las tecnologías de la información y de la comunicación. O sea, lo que estamos haciendo ahora mismo aquí. Es decir, estamos grabando esto y hay personas que esto lo están viendo en la ciudad de Guatemala. Algunos de ustedes están con sus celulares, desde chateando lo que yo estoy diciendo o simplemente teniendo una conversación con alguien que pueda estar en Singapur, etc. Es decir, esto que todos lo conocemos, a mí no es en esta cuestión a la que me quiero referir, sino en la cuestión, en dos cuestiones, en dos elementos que se han venido desconfigurando en los últimos tiempos y que tienen, yo creo, un impacto brutal en cualquier sociedad hoy. No solo, por consiguiente, me estoy refiriendo a las sociedades latinoamericanas, sino cualquier sociedad europea y cualquier sociedad asiática. Y que tienen un impacto en dos términos fundamentales para la política, que es, en dos palabras, y además me alegro que una de ellas sea lo que se va a abordar en este seminario en el siguiente trimestre, que es el tema de la confianza, y la segunda cuestión es el tema de la identidad. O sea, yo creo que estos dos cambios que se producen a nivel individual en sociedades cada vez más fragmentadas, en un elemento tan básico para la política que es la confianza, porque la confianza es fundamental para dos cuestiones. Primero, para la creación de capital social y segundo, para el desarrollo de la legitimidad. La confianza es la palabra básica que Max Weber utiliza para definir la relación de un determinado tipo de dominación. La gente dice, confía en el líder carismático o confía en la Constitución porque es un proceso legal racional, pero lo fundamental es que hay confianza. Si no existe esa confianza, no hay bases para la política, ¿no? Y el escenario actual es un escenario de enorme pérdida de confianza. Yo no voy a decir que son las nuevas tecnologías las culpables, pero sí que voy a decir que las nuevas tecnologías son las que aceleran un proceso que Zygmunt Bauman ya a finales de los años 90 estaba planteando como un proceso
muy, digamos, muy peliagudo para la sociedad líquida, como él le gustaba decir, en que vivíamos. Y es una idea que, si volvemos a repasar y volvemos a leer La rebelión de las masas, volvemos a leer a Ortega, ya aparece en Ortega con la tipificación del hombre masa, ¿no? Y de la idea del hombre masa, ¿no? En un determinado tipo de sociedad que se está creando, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías lo que profundizan es más este escenario. Pero, además, hay otro elemento que es fundamental, que es el elemento identitario, ¿no? Es decir, de nuevo, las identidades han estado ahí siempre, pero las identidades hasta hace apenas, podemos decir, por usar una fecha mítica, el año 68, las identidades estaban muy asentadas y venían estructurándose políticamente a través de partidos políticos que representaban a las viejas identidades. Sin embargo, a partir en los últimos 50 años, a Mark Lilla, este teórico de la Universidad de Columbia, va a hablar de lo que significan las identidades del yo y lo que para mover el piso a viejas identidades que uno, usando aquella terminología de Nietzsche del calor del establo, se sentía cómodo, protegido en ese establo en el que uno estaba con los suyos. Pero esto termina fragmentándose en el nivel de la religión, termina fragmentándose en el nivel del sexo, termina fragmentándose en el nivel de los empleos. Ya no hay empleos para toda la vida, es decir, aquella persona que sabía que, yo que sé, que empezaba a entrar de cartero o de lo que fuera, y ese empleo iba a ser para toda la vida, eso ha desaparecido. De identidades que tienen que ver con cómo uno se define, y que logran una completa atomización y una completa dificultad a la hora de integrar esa pluralidad de yoes. Si yo tuviera que escribir, y de hecho estoy escribiendo algunas cosas sobre esto, pero si tuviera que escribir hoy sobre la revolución en el año 2020, no es que volviera a decir que no es posible la revolución en el año 2020, sino que lo que volvería a decir es que lo que pueda suceder es otra cosa muy distinta. Y que, como buen politólogo, no me atrevo a decir qué puede pasar en marzo del año 2020, ni se me ocurriría hacer un diagnóstico. Pero sí parece, y lo que vemos, lo que he venido yo denominando en algún escrito, la gente en la calle, precisamente adolece de esto que estoy refiriéndome, ¿no? Y que resulta tremendamente difícil unificar a esa gente en demandas claras, demandas, no digo razonables en el sentido de la racionalidad, sino efectuadas por la razón, en un determinado tipo de programa o en un determinado tipo de reclamo. Y donde la dificultad de generar un determinado tipo de liderazgo también es manifiesto, ¿no? Es decir, algo de lo que sacamos de la gente en la calle en 6 o 7 países de América Latina en estos últimos 6 meses es precisamente esto, ¿no? No hay un liderazgo, no hay una agregación de demandas, no hay una claridad de por dónde van los posibles elementos solucionadores de esta movilización, y por consiguiente es una revolución que puede ser, por el contrario, y como otras veces ha ocurrido en la historia de la humanidad, puede ser utilizada y uso una palabra, ¿no?, de la propia Hannah Arendt, cuando hablaba de los hombres oscuros en tiempos oscuros, ¿no? Es decir, pueden ser utilizadas por actores que manipulen para los intereses, vaya usted a saber cuáles, que en principio no están en la agenda de esos jóvenes
que protestan contra la subida de las tasas del metro, o esos indígenas que protestan contra la subida de la gasolina, o aquellos que protestan en Bogotá contra la indolencia del gobierno colombiano para seguir los compromisos del proceso de paz, etcétera, ¿no? Entonces, este es el escenario, y esto es lo que son los temas que me gustaría discutir con ustedes, ¿no?, a propósito de lo que nos convoca aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues si hay preguntas, comentarios, reflexiones, ahora es el momento. Tengo un par de comentarios. Bueno, es un gusto estar contigo y bueno, y con todos los que están aquí. Y bueno, yo querría referirme sobre todo a la figura de López Obrador, porque cuando él habla de la cuarta transformación, en realidad lo que está hablando es de la cuarta revolución, porque él está pensando en la revolución de la independencia, la revolución liberal y la revolución de 1910. Entonces, querría, no sé si nos podrías hacer un poco un análisis de por dónde crees que puede ir. Ya sé que no te gusta hacer vaticinios, pero bueno, ¿qué está ocurriendo en cuanto a López Obrador y México? Sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, esto habría que preguntárselo al propio AMLO, si esto es una estrategia discursiva suya, el no utilizar la palabra revolución, porque lo apropiado sería utilizar la palabra revolución, como tú muy bien has dicho, ¿no? Pero él adrede ha utilizado la palabra transformación, ¿no? Supongamos que en el fondo está pensando en el término revolución, y es evidente que entra muy de lleno en esta tipología de los últimos años, ¿no? Es decir, los paralelismos podrían ser más próximos a estas dos figuras que me he referido. Pero, dicho esto, inmediatamente hay que señalar dos grandes diferencias. La primera es que López Obrador es un político profesional. Es decir, ha vivido de la política toda su vida. Ni Chávez ni Correa eran políticos profesionales cuando llegaron al poder, ¿no? Y además está rodeado por otros políticos profesionales. Es decir, hay gente que tiene una gran experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que es una primera gran diferencia. La segunda gran diferencia, claro, es el contexto, como diría Dieter Nolen, ¿no? La realidad mexicana, la complejidad mexicana es muy distinta a la realidad venezolana o a la complejidad ecuatoriana, ¿no? El propio tamaño del país, la historia, la relación con Estados Unidos, la violencia que ahora mismo asola a México, le hacen tener la existencia de una clase empresarial enormemente poderosa, le hacen tener que andarse a López Obrador con mucho cuidado, y por consiguiente esa profundización en la transformación, bueno, llevamos solo un año. Bueno, ha habido excelentes, como tú bien conoces, ha habido excelentes artículos que han hecho el balance de este primer año de López Obrador, y yo creo que las sombras, ya digo, son mayoritarias frente a las luces, ¿no?, de este periodo, ¿no? Son 6 años de gobierno, hay unas elecciones en medio término. Este segundo año va a ser un año muy importante, como dices. No voy a hacer ningún pronóstico, vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en la realidad política mexicana, pero yo vuelvo a ser escéptico, ¿no? Yo creo que esa gran transformación creo que va a quedar en un gobierno más, con algunos cambios en determinadas cosas, pero nada más. Hay dos intervenciones. Sí, profesor, muy buena su ponencia, gracias. Gracias. Una duda que me surge, tal vez tengo un sesgo por ser centroamericano, guatemalteco, ¿no? Y tenemos todavía muy presente el rol del ejército, ¿no? Pero en general en América Latina los ejércitos han sido muy, muy importantes.
La revolución del 44 en Guatemala, pues fue porque posible gracias al ejército. Chávez, por ejemplo, también es alguna figura que parte del ejército. Y cuando veo la caída de Evo Morales, por ejemplo, también es cierto que el ejército tiene un rol muy importante. Y nos damos cuenta en Perú también con Vizcarra que hasta que el ejército no dice que le apoya, parece que no logra o no consigue culminar lo que se propone. Entonces, más o menos preguntarle cuál ha sido el rol de las Fuerzas Armadas en las últimas revoluciones y si ve que está cambiando, están perdiendo fuerza, mantienen más o menos la misma hegemonía. Me refiero más al último periodo, ¿no? Que usted mencionó. Cuando dices el último periodo... Los últimos 20 años, ¿no? Bueno, vale, porque antes lo tenía fácil, ¿no? La respuesta era fácil. Precisamente puse el ejemplo irónico de revolución militar, la revolución libertadora argentina contra Perón, que ese sería el caso más frecuente, pero hay una gran excepción, que es una excepción muy interesante, que es el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? en Perú, ¿no? En el año 68, que es un gobierno que va a durar entre unas cosas y otras casi 7 años, y que bueno, pues, que va a producir grandes transformaciones, y es un proceso, y es un gobierno que se autodenomina también revolucionario. Claro, si nos vamos a los últimos 20 años, bueno, uno que pensaba, como muy bien has dicho, que el ejército estaba definitivamente apartado del escenario político. Pero precisamente este año hemos visto que no es así, ¿no? Es decir, ¿qué falta a Guaidó para que su proclama de enero de este año no saliera adelante? Bueno, pues que el ejército cerró filas en torno a Maduro. Porque si el ejército en ese momento se muestra un ápice de duda, Maduro seguro que había caído, ¿no? Pero el ejército es decisivo también en Venezuela. Lo ha sido, como muy bien ha señalado, en estos dos casos de Bolivia pero también en Ecuador, ¿no? O sea, cuando Lenín Moreno decide cambiar el gobierno y trasladarse a Guayaquil, hay un apoyo inmediato de las Fuerzas Armadas, etc. Imagínate que las Fuerzas Armadas le dicen: no, presidente, no le facilitamos que usted se vaya a Guayaquil, usted se tiene que quedar en Quito. Pues eso habría sido determinante para la caída de Lenín Moreno. O sea que, por acción o por omisión, el ejército realmente este año ha estado presente, ¿no? en todas estas situaciones. Pero me cuesta verle como un actor como lo fue antes, ¿no? Repito, está y juega un papel, y entonces hay que volver a recordar el papel político de los militares, ¿no? Pero no lo veo como un actor, capaz de llevar a uno de los suyos a la presidencia. Eso es lo que quiero decir. Entonces, y por consiguiente no hay esta, diríamos, esta suerte de proactivismo, ¿no? por parte del ejército. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarle en relación a la incisión que ha hecho en el tema de las redes sociales, que si bien es cierto que las personas pueden organizarse mejor y el mensaje llega a más gente, quería saber si usted cree que además de esto mencionado, también reduce un poco el espíritu crítico de las personas. En el sentido de que, por ejemplo, al tener las redes sociales o Internet en general, como te encierras mucho en tu entorno, es posible que este sea tan abrumador que ya no afecta a la capacidad de organización, sino también al propio espíritu crítico de la gente, y hace pues que, por ejemplo, movimientos tengan nuevas personas que simplemente no se han planteado realmente el movimiento y se añaden por inercia casi. Y si se le viene a la cabeza algún ejemplo de esto. Claro, esto es a lo que me refería, de que estamos tan inmersos que no nos damos cuenta lo que está pasando. Hay investigaciones y, claro, aquí uno se tiene que autocontener, porque es muy fácil caer en la satanización de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo cuando además uno tiene una determinada edad, ¿no? Entonces lo miras con el escepticismo de decir: pero esto ¿dónde va? O sea, las redes sociales tienen una serie de elementos, las redes sociales, las nuevas tecnologías tienen una serie de elementos
que son los que a mí me interesan ver cómo esto cambia la situación. El primero, no estoy diciendo, el primero es que todos las usamos. Es decir, la tasa de cobertura de la utilización de los teléfonos móviles, del Internet, etcétera, en un buen número de sociedades ya supera el 90%. O sea que, y eso es insólito. O sea, pensemos cualquier nueva tecnología, cuando llegó esa tecnología, no voy a referirme evidentemente, pero habría que hacerlo, a la imprenta, ¿no? O sea, cuando la imprenta se generalizó su uso, el uso de la lectura y demás, bueno, tardó varios siglos, ¿no? Hablamos del teléfono, cuando hablamos del teléfono fijo, cuando hablamos de la radio, cuando hablamos de la televisión, etcétera, que son ámbitos muy similares a estos que estamos hablando, tardaron mucho tiempo, ¿no? Pasaron mucho tiempo que la gente tuvo un teléfono en su casa. Esto ha sido vertiginoso. O sea, el que todo el mundo o ese 90% tenga internet o tenga teléfono móvil es una cuestión de 20, 25 años como mucho, ¿no? Eso es una primera cuestión. O sea, es, por un lado, o sea, la velocidad, pero además la universalidad. Segundo, la inmediatez. Tercero, la viralidad. Es decir, que uno puede... cuarto, la portabilidad. Es decir, uno lleva ese instrumento consigo, vaya donde vaya, las 24 horas del día. No es esto de que voy a casa a conectarme. No. Yo estoy conectado permanentemente. Todo esto que sabemos, que está en el ABC de nuestra vida cotidiana, ha cambiado radicalmente nuestra manera de actuar. Es decir, ¿qué voy a contar que no sepáis? Ningún estudiante hoy lee el periódico en papel. Nadie de menos de 60 años compra ya el periódico en papel. No, o sea, quiere decir, los principales rotativos del país ya no llegan a 100.000 ejemplares. Y esto va a terminar, o sea, desaparece. O sea, solamente a algunos raros nos sigue gustando leer el periódico en papel, ¿no? Entonces, la lectura del periódico es una lectura distinta. No digo que la gente no lea el periódico, pero lo lee de manera distinta. Entonces, por lo pronto, lo que se lee son los titulares. Y a veces los titulares es muy distinto leer el titular a abrirlo en una página donde está contextualizado con otras cosas, ¿no? A veces tú lees un titular y no sabes a qué corresponde ese titular. ¿Cuál es el contexto? En un viejo periódico de papel, el contexto está porque se está hablando de una noticia en general, se está hablando de las elecciones inglesas. Entonces ahí hay un comentario de la presidenta de la comisión diciendo algo, pero es en el contexto de las elecciones inglesas. Si tú lo estás leyendo en tu celular, eso no lo tienes claro, ¿no? Es obvio, y esto lo veo cotidianamente, que es muy difícil hacer leer hoy a los estudiantes un libro. O sea, los estudiantes no leen ya libros, o sea, leen otro tipo de cosas. Y repito, no estoy haciendo el juicio de valor, si es mejor o es peor, es distinto. La gente de investigación sobre el uso de redes sociales y demás, también nos dice que la gente vive encapsulada, ¿no? Vive en universos, digamos, de torres de marfil en la que no sale de amigos, de su grupo tal, y no lee lo que dice el otro, ¿no? Cosa que, digamos, en un periódico de tipo medianamente independiente y un periódico generalista, uno puede ver distintas posiciones, pero cuando tú estás en una red, es muy difícil que penetre una opinión disonante. Entonces, todo eso configura escenarios de una enorme fragilidad, porque además la posibilidad de cambiar de opinión, por un lado, es realmente fácil, porque basta es cambiar el tema, ¿no? El tema de discusión, y entonces ya estamos moviéndonos en otra cosa, pero por otra parte refuerza las opiniones de uno, porque como uno no sale de su cámara de resonancia, piensa que eso es lo que piensa todo el mundo. Entonces, donde quiero llegar es que ha llegado evidentemente para quedarse, genera un nuevo individuo.
O sea, un nuevo individuo en el ámbito en el que yo me muevo, pues sabemos que esto afecta enormemente pues a la disciplina partidista o a la identificación partidista. Durante muchos años el concepto de identificación partidista era básico y se decía, es muy difícil que la gente cambie de partido político, porque hay una serie de elementos que te vinculan al partido. Eso ya ha desaparecido. Eso ya ha desaparecido. Porque el partido político puede ser como una marca de coche o una marca de algo que tú consumes y que tú como consumidor cambias y no tienes por qué tener lealtad a esa máquina, a esa marca, ¿no? Entonces, esto es lo que me refería yo antes a cómo se refuerzan identidades de manera muy liviana, de manera muy precaria, ¿no? Y frente a esto, la acción colectiva es muy difícil articular. O sea, puede ser fácil articular, salgamos todos a la plaza, vale. ¿Y después qué? Una vez que estamos en la plaza, ¿qué? ¿No? Bien, la bandera, la estética, el pasamontañas, el no sé qué, bien, todo eso, nos hacemos el selfie, lo subimos a las redes, bien, todo eso está muy bien, ¿no? Resulta que yo soy una persona que salgo poco o mi mundo es el mundo virtual y por primera vez tengo sentido de que es el aire fresco, que es el aire de ir en una manifestación, ¿no? Es mi primera actitud que no ha estado socializada en eso, sino que ha estado socializada en pasar largas horas, a lo mejor en su cuarto, viendo vídeos de YouTube o teniendo conversaciones interesantes y muy intensas con un pequeño grupo de amigos, pero sin verse la cara, ¿no? ¿Cómo interactúan nuestros políticos? Claro, esto del tuit de Trump y demás, o de Bukele, puede ser anecdótico, pero no es anecdótico, porque el otro día, hablando con una persona que ha entrado en política española, no voy a decir el partido que ha entrado, es una persona 60 años, un profesional, ha decidido entrar en política, como es un buen profesional en lo suyo, le han dicho, ven al partido, no sé qué, tal y cual. Y me decía, bueno, una de las cosas más increíbles es que no tenemos reuniones, todo es a través de un determinado canal. Y no nos vemos la cara, no interactuamos, tenemos las reuniones virtuales, porque es lo más cómodo y porque la gente la va haciendo a lo mejor mientras va en el coche o mientras está en otro sitio o mientras está asistiendo a una reunión como esta, está teniendo otra reunión, porque claro, las nuevas tecnologías permiten múltiples tareas, se pueden hacer muchas cosas a la vez. Claro, en un momento yo me enfadaba con mis estudiantes porque estaban con el teléfono, pero yo sé que me están escuchando, pero a veces están haciendo otras cosas, porque son multifuncionales. Entonces yo tengo que reconocer de que no puedo luchar contra eso y decirles apaguen el teléfono, porque además a la vez que están el teléfono, pues están consultando algo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ampliando algo, ¿no? He dicho una palabra, un nombre que a lo mejor no les suena, entonces están viendo, he dicho Arbenz, y entonces dicen, ¿quién es Arbenz? ¿No? Y se ponen a buscarlo. Entonces, en la política hay cada vez más de virtualidad. Por eso la gente a veces, claro, dice, qué frívolo, pero es que es el lenguaje. El lenguaje es el lenguaje de la frivolidad. Tú no le dirías lo que estás diciendo a alguien si estuvieras mirándole a los ojos, si la interacción fuera una interacción física. Sin embargo, por internet tú dices y vete por ahí o no sé qué. El lenguaje es distinto, ¿no? Está cambiando radicalmente la política, ¿no? Y yo creo que en nuestra disciplina estamos todavía muy encorsetados, en la ciencia política yo creo que estamos muy encorsetados a lo que sería, entendedme como lo digo, la vieja política, ¿no? La política de partidos, del Parlamento, etcétera, ¿no? Y hoy es otra cosa, ¿no? Yo tenía un comentario sobre, claro, se habló de la Comintern, ¿no? Y de su influencia en los procesos revolucionarios y se habló de estos movimientos de tomar la calle,
efectivamente un poco fácilmente convocados y coordinados por nuevas tecnologías. Mi pregunta es la variable exógena, ¿no? Que muchas veces, a día de hoy, por ejemplo, lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Que las estaciones de metro, pues el 70% de las que se quemaron al mismo tiempo y de forma pues totalmente coordinada y tal, ¿no? Pero sin embargo el movimiento parece acéfalo en cierto sentido, ¿no? O sea, es difícil saber quién es el líder que moviliza, porque en realidad a lo mejor no hay un líder. Hay muchos líderes. Pero el punto es, ¿hay actores exógenos desde su punto de vista que motiven, digamos, ciertos comportamientos radicales en el entorno chileno, que parecía ser una de las democracias más estables en la región, en el entorno colombiano, que empieza a haber ciertos conatos también de manifestaciones no tan violentas ni como las de Chile, evidentemente, es por otra razón quizás, pero a lo mejor si la variable exógena, si hay elementos, digamos, desde fuera que están interfiriendo, la gente suele acusar a Venezuela o a Cuba, si esa hipótesis tiene algo de sentido o no. Vamos a ver, Eduardo, es un tema, es algo en el que hay que tener evidencias, ¿no? Para decirlo. O sea, yo tiendo a pensar que sí. Pero dicho esto, no puedo decir nada más. O sea, ya es una pura especulación. Estoy totalmente de acuerdo, y esto se ha dicho por activa y por pasiva y tal, que evidentemente lo de Chile, es decir, quemar una estación de metro, o sea, tú puedes quemar una tienda, porque una tienda es relativamente fácil y hay material combustible, pero en una estación de metro tú tienes que tener un plan. O sea, saber dónde vas, qué tipo de cosas llevas. Eso, alguien que sale espontáneamente a la calle no tiene capacidad de quemar una estación de metro. Eso es obvio, ¿no? Tampoco, quiero decir, o todo el vandalismo en comercios, pues igual, en Chile un número muy importante de gente ha muerto abrasada dentro de los comercios, ¿no? De los que estaban haciendo actos de rapiña o lo que fuera, ¿no? O sea, a río revuelto, dice nuestro refrán, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Es decir, la gente en la calle, cuando digo gente en la calle, 200.000 personas en la calle, es una bomba que yo puedo manipular. ¿Quién soy yo? Hay muchos yos. Y aquí, claro, las teorías de la famosa palabra, las teorías de la conspiración pueden alimentar lo que quieran, ¿no? Lo que es increíble es que los estados no tengan capacidad para penetrar, ¿no? Y para tener una información de inteligencia. Y cuando digo los estados, mira, yo estuve el año pasado, el año 2018, yo estuve el 1 de mayo en París. Estaba en París ese fin de semana y yo fui a la manifestación del 1 de mayo. Y yo vi actuar a los famosos black box. Los vi como os estoy viendo a vosotros, a una distancia de 20 metros. Eran 1000 tipos. Esos tipos quemaron negocios, quemaron una concesionaria de automóviles, quemaron paradas de autobús, etcétera, ¿no? Eso está organizado. O sea, esos tipos iban a eso, se ponen sus caperuchas y tal, y tengo fotos, o sea, yo saqué alguna foto de eso, o sea, y les vi cómo actuaban, ¿no? O sea, París, 1 de mayo del año 2018, cuando las famosas manifestaciones en las cumbres de los G no sé cuántos y tal, siempre hay este tipo de movilizaciones. Ese es un tipo de movilización, pero dime tú que yo soy alguien que yo estoy apostando en bolsa que la economía chilena va a entrar en recesión, y yo le he apostado eso, y he apostado mucho dinero, porque yo no voy a financiar, un empresario que tiene una agencia de bonos de tal, ¿por qué no voy a apostar yo a que, perdón la expresión, a que se joda eso bien? ¿Por qué no voy a apostar? Eso es una posibilidad. Cuando se habla de Maduro, o sea, yo creo que ahora mismo Venezuela está en una situación tan mala que yo creo que no tiene capacidad. Eso supone tener una verdadera capacidad para hacer eso. Podría ser, claro que podría ser, pero
Pero ya digo, tendríamos que tener pruebas, ¿no? O sea, y yo no las tengo, no he leído nada que culpabilice a alguien en concreto. Pero que alguien se aprovecha, sin duda alguna. O sea, sin duda alguna alguien se aprovecha de que haya esos disturbios. Digamos, también ya en el colmo de rizar el rizo uno puede decir, y el propio gobierno, ¿no? Porque el propio gobierno de esa manera puede justificar la represión. O también sabemos que a largo plazo este tipo de movilizaciones generan una ola conservadora. Entonces se trata de esperar. Es decir, bueno, voy a eso, a que la gente haga suficientemente el bárbaro para que yo en las próximas elecciones me den una mayoría absoluta. Recordemos Francia en el 68, ¿no? Y cómo De Gaulle dio un subidón, ¿no? En su popularidad. Pero claro, yo lo que más he hecho en falta es que un Estado moderno no tenga una capacidad de inteligencia o incluso medios de comunicación modernos que no tengan capacidad con buenos periodistas, de infiltrar para tener un relato más claro, más determinante de lo que pasa, ¿no? Buenas tardes, Hola. profesor. Gracias por la conferencia, gracias a la universidad. Quisiera volver al punto anterior donde usted habló sobre fragmentación, los yoes, la desafección política. A lo largo de Latinoamérica, eso en las últimas décadas ha transformado la estructura partidaria de los países en coaliciones electorales al momento de intentar alcanzar gobiernos. Hay varios ejemplos. ¿Usted cree que se puede encontrar estos problemas de legitimidad, estos problemas de confianza como algunas de las causas de estas coaliciones electorales? Y por otro lado, si usted cree que la dificultad de conformar gobierno en España actualmente, teniendo en cuenta las diferencias de los sistemas de gobierno, puede tener alguna de las bases de las causas en estas dificultades de la modernidad. Con respecto a lo primero, la mecánica electoral sigue. Nadie cuestiona las elecciones como el mecanismo para alcanzar el gobierno y un mecanismo que da legitimidad al proceso. En el ámbito latinoamericano, una de las notas que dije antes es que es presidencialista. De acuerdo con la lógica presidencialista, en el presidencialismo solo gana uno, y además es un individuo. O sea, no necesita un partido, sino gana uno, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Evidentemente se articula sobre digamos, ese elemento. Y es lo que, ahora cito a un autor bien conocido, que es Ernesto Laclau, lo que él va a denominar construir una hegemonía. Claro, pero construir una hegemonía, digamos, es fácil, y el ejemplo del libro son las dos personas que yo he citado, tanto Chávez como Correa, porque consiguen una hegemonía ellos, en esa lógica cero del presidencialismo, pero una vez que la consiguen para ellos, cambian la Constitución, porque tienen un mandato muy fuerte, entonces tienen una mayoría clara para cambiar la Constitución y hacer una Constitución que les permite intervenir más en las reglas del juego. Entonces el resultado es un escenario de una gran concentración de poder, o dicho en terminología lacloniana, en construir una hegemonía con un determinado significante y demás. Pero claro, eso, en mi opinión, eso no aguanta porque se basa, de nuevo, en dos ideas. Se basa, primero, en que ese líder va a seguir permanente y que la gente no se cansa del líder, ¿no? O que el líder no se pone malo, o que el líder tiene problemas de lo que sea, entonces porque está descansando en un individuo. Y lo segundo, en que realmente esa hegemonía es real. Y ahí es donde yo digo, no es real, porque la gente, cuando le rascas a la gente, aparecen las identidades múltiples. Entonces, claro, y dice, ¿cuáles son las identidades múltiples? Bueno, pues las identidades múltiples son, bueno, el problema, por ejemplo, que tenía Correa, ¿no? Sus bases le decían, presidente, tenemos que legislar a favor del aborto. Y Correa, un ferviente católico, decía, de ninguna manera. Entonces, bueno, ¿cuánto yo aguanto eso?
bueno, a lo mejor al principio aguanto porque digo, no, es mi líder y tal, pero si yo soy una persona convencida en el derecho, diríamos, perdón por la broma, a la autodeterminación de mi cuerpo, pues yo aguantaré el tiempo que sea. Es decir, Correa o el líder que sea no puede garantizar todas las identidades cuando esas identidades empiezan a entrar en conflicto. Y ese es el problema de nuestros días, yo creo. Y eso ahora lo traslado al caso español. El caso español tiene un problema de identidad muy fuerte con una de estas identidades duras, como es la identidad nacionalista. La identidad nacional con ribetes de cuestión lingüística, ¿no? El uso de una determinada lengua y la ignorancia de la otra y demás. Esta identidad es muy fuerte y es la identidad que ahora mismo prevalece en el discurso político español. O sea, en el discurso político español no estamos hablando de pensiones, no estamos hablando de educación pública, no estamos hablando de cambio climático, no estamos hablando de migración, no estamos hablando de sanidad pública, no estamos hablando de los problemas que a la gente realmente nos importan, ¿no? Estamos hablando de la cuestión identitaria catalana. Y todo se reduce a eso. Si el partido, el del gobierno hoy, en funciones, negocia con tales porque se bajan los pantalones. Si los otros negocian, si los de Esquerra negocian con el Partido Socialista, se bajan los pantalones ante los de Puigdemont. Si los de no sé qué, o sea, es el tema identitario. El tema identitario nos ha corroído de tal manera que es imposible, digamos, reconducir eso. Y precisamente tiene que ver con esto que estoy planteando, ¿no? O sea, esto podía ser de otra cosa. Por ejemplo, en Costa Rica, el tema identitario fue el matrimonio de personas del mismo género. Cuando esto sale, hay dos candidatos, uno que no pintaba nada y otro que, bueno, que estaba más o menos, pero no estaba el primero en intención de voto. Uno va a decir, es verdad, es una vergüenza que vaya a haber un matrimonio de personas del mismo sexo. Eso es intolerable, va contra los principios de la lógica cristiana, de la lógica de nuestra religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa persona inmediatamente tenía un 5% de intención de voto y pasa a tener el 28% de intención de voto en cuestión de 5 días. Y al revés, el otro va a decir, es verdad, hay que legislar esto porque es un derecho inalienable de la gente, no sé qué tal igual. Y era una persona que iba de tercero de intención de voto y pasa a tener el 20 y tantos también por ciento. Y de pronto, en 3 semanas se polariza la vida política en costarricense y es el matrimonio, es este tema, el que lleva a dos candidatos de dos partidos políticos que desplazan a los dos partidos políticos tradicionales, que siempre habían uno u otro jugado la segunda vuelta y quedan fuera de juego. Es decir, un tema identitario, ¿no? Que se suscita de una manera absolutamente imprevista, nadie pensaba que esto pudiera salir, etc. Entonces, son dos ejemplos, nos sirve Costa Rica, primera o segunda democracia de calidad de América Latina y tal, para ver cómo esto se puede ir al garete en cuestión de virtualmente de horas, y el tema catalán en este sentido, ¿no? O sea, cómo esto llega a tener una capacidad de veto en la vida política de un país, ¿no? Y entonces lo identitario juega un papel fundamental. Porque de nuevo, el problema es que antes había un partido político que decía, no, aquí la identidad principal es la identidad izquierda-derecha. Y yo, acuérdate que yo soy la derecha, tienes que votarme a mí, porque tú, acuérdate que tú eres de derecha. Eso es lo que ha desaparecido. Eso ha desaparecido completamente. Y entonces los partidos políticos, cuando dicen, es que están desprestigiados, aparte de que están desprestigiados por el tema de corrupción, de todo lo que sabemos, es que están desbordados, porque no pueden representar todas estas identidades. Y cuando en un determinado momento alguien hace prevalecer su identidad sobre otras, pues entonces resulta que esto se quiebra, ¿no? Cuando alguien hace prevalecer su identidad de mujer, por ejemplo, ¿no? Sobre cualquier otra consideración, pues entonces ya el partido pierde pie porque esa mujer dice, no, tú no me estás defendiendo a mí como mujer. Y tú no pones la identidad de género como un elemento fundamental en tu programa. Entonces,
esto es lo que ha cambiado, ¿no? Enormemente. Ya digo, pero ha cambiado. Antes, adrede dije el 68. Todos estos temas están en el 68. O sea, lo que pasa es que no estaban, o sea, estaban en la calle y la gente lo decía y tal y cual, y está prohibido. O sea, forman parte de una mística, pero es que hoy esa mística es real. Y esa mística, la gente se ha empoderado con esto y tiene instrumentos, porque las tecnologías se los dan. Primero, instrumentos para informarse de lo que quiere y instrumentos para comunicarse con quien quiere. ¿No? Entonces, ya la gente no tiene que ir a un sitio para reunirse con aquellas personas con las que yo quiero estar. No, yo ya tengo mi comunidad virtual. Y entonces yo me comunico con esa gente a pesar de que no la veo nunca o tal y cual, pero yo sé las noticias de esa gente, de ese grupo al que yo me siento vinculado, ¿no? Es el fenómeno, en otra dimensión, de las iglesias evangélicas en América Latina, por ejemplo, ¿no? O sea, como la iglesia evangélica son muy pocos, pero son muchas iglesias, pero funcionan como comunidades, ¿no? Y esto, a la hora de tener una agenda evangélica en el Congreso, funciona. En Brasil no hay un partido evangélico como tal, pero hay una bancada evangélica que se nutre de distintos partidos. Y entonces es una cosa transversal, que para una determinada cosa, y si yo soy el presidente y quiero canalizarlo para eso, voy a movilizar a la bancada evangélica, como se moviliza a la bancada evangélica para ir contra, por ejemplo, contra Dilma, en el juicio político a Dilma, ¿no? La última pregunta. Buenas noches y muchas gracias por su conferencia, estimado profesor Manuel. Mi pregunta, bueno, me llamo Jonathan, mi origen es ecuatoriano y bueno, la pregunta que tengo es la siguiente. La impopularidad de Lenín Moreno va creciendo cada vez más y más y las violentas represiones por parte de la policía en contra de los indígenas por el alza de precios del combustible. Bueno, desde su punto de vista, estos hechos evidentes, ¿cree usted que puede ser un hecho crucial a la hora de, cuando lleguen las próximas elecciones, en favor de Rafael Correa, o al menos de su visión política? ¿O qué cree usted que puede pasar en ese escenario político que está ya bueno, lo muy que decíamos muy antes, cerquita? no me atrevo a decir qué puede pasar. Sabemos, bueno, lo que sabemos es que Lenín Moreno no se puede presentar y pues no se va a presentar. Sabemos que Rafael Correa arriesga a ser detenido si llega a Ecuador. A veces he leído que se especula que Rafael Correa podría seguir una fórmula parecida a la de Argentina, es decir, ser un candidato vicepresidente sin necesidad de ir a Ecuador, inscribirse, pero ahí hay un problema legal, podría escribirse o no en un consulado, y si en ese consulado, bueno, ¿qué es lo que pasaría? Pero evidentemente Correa, para mí, está lejos de ser un cadáver político. Lejos. Por dos razones. Primero, por una razón biológica, es un hombre joven, y segundo, por una razón de instinto político, de ambición. O sea, es un hombre que es un animal político y es un hombre que va a jugar sus bazas. Hoy por hoy, parece que no las tiene fáciles, hoy. Pero dentro de año y medio yo no me atrevería a decir cuál va a ser el escenario, porque va a depender mucho de cómo vaya la economía en Ecuador, cómo se sienta la gente. La economía en Ecuador ahora mismo no está muy brillante y puede ir a peor. Entonces, puede tener una oportunidad, sin duda alguna que puede tener una oportunidad. Puede también cómo va el contexto en América Latina, cómo va en Argentina. El gobierno argentino va a ser muy, muy importante, porque es una opción política que supone un freno a la derecha, que sería la posible solución que se dé en Ecuador. Es decir, lo más probable es que esté Noboa, ¿no? O eso pues sea y Noboa es un Macri de la vida. Entonces quiero decir que si a Alberto Fernández le va bien y ha planteado tal, pues a lo mejor se puede repetir ese escenario en Ecuador, ¿no? Entonces ahí de nuevo esta visión que os decía sistémica, ¿no? Bueno, que hoy las cosas que pasan en el país de al lado influyen en mi país, porque bueno,
todo esto hay un efecto demostración, ¿no? Muchas gracias. De nada. Bueno, pues siendo las 8:30, vamos a clausurar esto y muchas gracias, profesor, por todo, Gracias. por toda la conferencia y por el diálogo, ¿no? Y a ustedes hasta la próxima. Invitarles al nuevo ciclo que es sobre confianza y que empezará en el primer semestre del próximo año, de 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Así me gusta ver antiguos alumnos. Así me...